Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de Educatico YouTube. Esta es la octava sesión del curso de Teorías de la Significación, semestre 2021-2, para alumnos del tercer semestre del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues bien, llegamos a esta última sesión de nuestro curso de Teorías de la Significación. A lo largo de este curso hemos recorrido algunas de las teorías o conceptos más importantes sobre semiótica y hermenéutica en lo que se refiere a las nociones de significación. En este sentido, pues bueno, esta última sesión, pues bueno, acomoda un poco para ver una reflexión final sobre algunos temas en general, sobre los aportes de la cuestión de los signos, y que se añade la preocupación del análisis de los símbolos. En este sentido, pues bueno, converge mucho con la dimensión que vamos a revisar o revisaron en el texto de antropología simbólica, ¿no? De Valleverdu, que en este sentido, pues bueno, se incluye por ahí un poco la relatoría del texto de las ideas de Clifford Geertz, ¿no? Sobre todo en estos aspectos que son más o menos interpretativos, pero al campo disciplinar de la antropología. Pues bien, vamos compartir pantalla. En este sentido, pues bueno, vamos a revisar esta dimensión teórica del día de hoy. No sin más, pues bueno, les recuerdo algunas cositas mientras comparto pantalla, que bueno, esta sesión está siendo video grabado. Si tienen algún inconveniente de ceder su imagen, simplemente pueden apagar su cámara, pero esto no resta de la obligación de participar en la sesión. Asimismo, pues bueno, para los asistentes, bueno, pongan en el chat su nombre para ir cotejando lo que es su asistencia, ¿no? Entonces, pues bien, vamos a ver los elementos básicos de la antropología simbólica. Bueno, con esta presentación, no espero detenerme mucho en este sentido con la presentación. Bueno, trato de que sea rápida para también comentemos, ¿no? Algunas cuestiones en general, también sobre sobre las preguntas, ¿no? Y pues bueno, también algunas cuestiones también operativas, ¿no? Del cierre del curso. Entonces, bueno, vamos a ubicar las perspectivas de discusión sobre símbolo y signo desde la antropología, que es una buena discusión que atañe, pues bueno, ya si nos estamos aquí especializando casi en los temas de signos, ¿no? Pues bueno, al menos diferenciar, bueno, estas perspectivas entre símbolo y signo. Distinguir entre líneas afines entre el pragmatismo, el estructuralismo semiótico, la hermenéutica y la fenomenología. En realidad es como una buena sesión de cierre, ¿no? Donde estaríamos aquí vislumbrando estos cuatro grandes paradigmas o líneas de tradición de análisis, ¿no? O de investigación. Y bueno, y aterrizar en ejemplos la pertinencia del análisis simbólico, ¿no? En general, bueno, esto es como un breve resumen, ¿no? En el sentido de que vamos a ir vislumbrando dimensiones particulares, ¿no? Entre varias teorías, ¿no? Por ejemplo, que a veces, si bien no analizan en sí mismo el concepto de signo o símbolo, también, bueno, en una manera general, ¿no? O atañen a uno o atañen a otro, o estudian a veces términos afines, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver entre estas reflexiones de signo y símbolo, ¿no? Por ejemplo, la visión sociológica del conocimiento de Durkheim, ¿no? Que si bien no atañe precisamente, por ejemplo, al signo, al símbolo, sí utiliza el término de representaciones, ¿no? O sea, los seres humanos están vinculados con el término de representación y que, bueno, en este sentido sí atañe mucho sobre todo a la lógica, en el sentido de que todos tenemos como representaciones lógicas, ¿no? Alrededor de nuestro mundo, y de ahí de que deriva un poco estas líneas psicologistas después.
Está también, por así decirlo, la línea estructural funcionalista de Evans Pritchard, que es una dimensión en donde se hace referencia, bueno, al carácter simbólico cultural, ¿no? En donde hay formas en que algo representa algo culturalmente, ¿no? La visión sociológica y fenomenológica de Ernest Cassirer, de donde se retoma esta gran reflexión del hombre es un animal simbólico, ¿no? Y que, pues bueno, presta mucho a la filosofía y a la dimensión del sentido, ¿no? Sobre todo en que todo signo o símbolo, ¿no? O todo elemento que preste a a la significación está dado, ¿no? En una operación de sentido. Está también la dimensión antropológica evolucionista Leslie Alvin White, donde, pues bueno, hace una dimensión entre natura y cultura, ¿no? Donde, pues bueno, de alguna manera también se atañe, bueno, esta dimensión de la significación también en elementos culturales. La dimensión filosófica, psicológica de Freud y luego Jung, bueno, en este sentido, pues bueno, Freud, pues bueno, atañía mucho la dimensión, bueno, de todos elementos prestos a la psique, ¿no? Y que están alrededor, bueno, de toda la construcción que generamos alrededor de los valores que le damos a las cosas, ¿no? O al sentido mismo de la vida en términos de representaciones alrededor, ¿no? Bueno, pues bueno, hay muchas cuestiones ahí que, bueno, se prestaban mucho a lo fálico, a lo sexual, etcétera, y que tienen que ver con las pulsiones, ¿no? Y que, bueno, de esto, pues bueno, da un margen de interpretación más o menos amplio, interpretativo, ¿no? Sobre la dimensión del hombre, ¿no? También está una derivación que luego es Jung, que, bueno, se presta más a la interpretación cultural debido a su trabajo de campo en Oriente, ¿no? Y que, bueno, de esto derivan un poco los arquetipos, ¿no? El pragmatismo persiano norteamericano contra el estructuralismo europeo, pues bueno, son las dos visiones semióticas que vimos a lo largo del curso. La visión pragmatista de Peirce, ¿no? En términos de la lógica, en términos de la mente, ¿no? Una cuestión mentalista. Y en el estructuralismo europeo que se aterriza en los discursos, ¿no? Ahí vislumbramos un poquito más a Roland Barthes, este, bueno, estos otros autores se me están yendo que vimos en el curso, ¿no? Como, bueno, toda esta análisis de Gray Mass o, por ejemplo, bueno, a Luis Jemslev, ¿no? Del Círculo de Copenhague, ¿no? Que, bueno, toda esta línea que se va inmersa directamente a lo que son las líneas de el análisis discursivo, ¿no? Está, bueno, también el estructuralismo de Levi-Strauss, que es una línea muy específica del estructuralismo en la antropología que estudia de alguna manera muy particularmente la cultura y que, bueno, se desprende mucho este análisis del discurso dentro de lo que es el mito y el rito, ¿no? Sobre todo en su trabajo antropológico que va a Sudamérica, ¿no? Con los Bororo, ¿no? Y algunas otras etnias, ¿no? Particulares de América del Sur y que tienen que ver con cómo más o menos se estructura la cultura, ¿no? Y por último, bueno, las corrientes interpretativas de Victor Turner y Clifford Geertz, que bueno, son de alguna manera, una manera, pues muy subyacente de una especie de hermenéutica, ¿no? En el análisis de la cultura, que van a ser importantes dentro del análisis simbólico y significativo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, la dimensión que a veces atañe la antropología, bueno, la antropología, pues en sí mismo su carácter dimensional como línea de estudio, pues bueno, no es en sí los signos o los símbolos per se, ¿no? Sino que en el sentido propio, pues bueno, de la dimensión antropológica, pues bueno, se analiza al ser humano, ¿no? Y el ser humano, pues bueno, ¿qué es el ser humano, no? Es
una entidad que, pues bueno, no solamente se dimensiona en el carácter biológico, sino que también se dimensiona en un carácter de actividad, ¿no? De una cuestión ontológica, ¿no? Entonces es un carácter bastante amplio, ¿no? Entonces, para dimensionar todo este carácter amplio, ¿no? Que pues por ahí tañe también la lengua, cómo nos comunicamos, etcétera, pues de alguna manera el estudio cultural se rodea, ¿no? Entonces, alrededor bueno, está alrededor del ser humano, pero entonces en la cuestión de la cultura, ¿no? También veremos, ¿no? Que se dimensiona lo que es los símbolos y los significados alrededor de conocer cómo es el ser humano, ¿no? Eh, en, en este sentido, pues bueno, se presta mucho que, por ejemplo, el comportamiento o los hábitos de las personas, ¿no? Cómo hay maneras particulares como de vestirnos o que obedecen eh, alguna manera a la cuestión histórica y social y que, pues bueno, esto va cambiando de cultura en cultura, ¿no? Entonces, hay una relación en donde cada uno se presta mucho a estos elementos de identidad, ¿no? Social, ¿no? Que si bien ya lo habíamos trabajado, ¿no? En semiótica de la cultura, pues bueno, aquí de lleno, pues bueno, tendrá que ver más con insertarnos con la dimensión de cómo actuamos o cómo incluso significamos sin querer significar algo, ¿no? O sea, nos vestimos de alguna manera, ¿no? Nos comportamos de alguna manera y para la persona que es diferente, pues verá en esencia cómo nos comportamos, ¿no? De esta manera. Entonces, pues bueno, pues bueno, hay una de las referencias, por ejemplo, es Luis Duch, ¿no? Que, pues bueno, este estudioso, bueno, de una línea interpretativa, hace ver, bueno, toda esta dimensión cultural, ¿no? Bueno, aquí, pues bueno, me detengo un poquito a esta parte que el texto nos señala, ¿no? Sobre Luis Reynoso, sobre Carlos Reynoso, ¿no? En donde hay 7 dimensiones donde se estudia lo simbólico dentro de la antropología, ¿no? Por un lado, pues bueno, puede ser la línea cognitiva y psicológica que trata de estudiar los procesos psicológicos de simbolización alrededor de la actividad humana, ¿no? Está la dimensión retórica o expresiva, que en realidad está estudiando la parte artística de los seres humanos, ¿no? Donde cómo nos expresamos a través de los elementos simbólicos y cómo a través de ahí se expresa o se dramatiza elementos que tienen que ver con lo ritual, ¿no? O el contexto mismo, ¿no? La dimensión posicional o sintáctica, ¿no? Que converge también con la dimensión estructural, que es dimensionar cómo el símbolo se da de una manera combinatoria, ¿no? En una dimensión también expresiva, ¿no? Pero con el uso determinado o arbitrario humano, ¿no? De los símbolos, ¿no? O sea, en este sentido, pues bueno, hay una línea muy similar como a la parte lingüística, ¿no? En términos de la parte sintáctica, ¿no? En términos del acomodo de los elementos, ¿no? De las estructuras que más o menos van a converger en un mensaje determinado, ¿no? La perspectiva semiótica o comunicacional, pues obviamente todos estos paradigmas que ya hemos visto como de la semiótica en términos de una teoría de la comunicación, en donde pues de alguna manera se ve el símbolo como signo, ¿no? O sea, es un tipo de signo el símbolo. Entonces, donde está inmerso en un sistema, ¿no? Y no solamente en un sistema, sino en un código y en una interacción determinada, una función, ¿no? O sea, funciona, ¿no? Está también el paradigma hermenéutico criptológico, que bueno, aquí es sobre todo filosofar sobre, ¿no? Cómo se da el contexto con la dimensión comprensiva, ¿no? De la cultura, ¿no? Eh, por último está la dimensión holística, en donde, pues bueno, aquí se implica mucho la dimensión ecológica cultural con el neoevolucionismo. Son perspectivas
más o menos cientificistas, ¿no? En términos de cómo el símbolo tiene una función con el contexto naturaleza, ¿no? Cultura, ¿no? Hay una función determinada, ¿no? Y entonces determinadas circunstancias nos ayudan por ejemplo, a interpretar algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, las pinturas rupestres, en algún momento, pues bueno, tienen alguna relación con el contexto biológico-cultural, ¿no? Con los animales, ¿no? O la fauna, donde podemos interpretar que esos animales son importantes para el contexto y es una manifestación simbólica de esa cultura. Y bueno, pues bueno, en este sentido, pues bueno, convergen muchos elementos históricos de la antropología, ¿no? De cómo se va formando, ¿no? Y que pues bueno, de alguna manera en el siglo XIX fue muy importante, por ejemplo, hablar de la religión, porque era un elemento evidente de cómo se manifestaban las actividades sociales en función de una ritualidad determinada, ¿no? Entonces ahí se evidenciaba mucho el carácter simbólico a través de los objetos, ¿no? Un objeto determinaba el valor en un aspecto particular, ¿no? Aquí, pues bueno, están los trabajos de Fraser, ¿no? Con la rama dorada, Coolidge, Durkheim, ¿no? Evans Pritchard, Robertson Smith, ¿no? En ese sentido, pues bueno, son aportes, ¿no? Que dan al aspecto, al análisis, ¿no? Del aspecto simbólico, ¿no? Sobre todo en la religión, ¿no? Otro elemento importante, ¿no? Que va a ser importante en la antropología, pues bueno, son los temas del intercambio simbólico, el mito y el ritual, ¿no? En este sentido, pues bueno, Durkheim, pues bueno, ya más o menos había establecido, pues bueno, toda la relación de la perspectiva psicologista, ¿no? Pero también religiosa, ¿no? De las formas de convivencia, etcétera. Y pues bueno, también hay su sobrino, Marcel Mauss, se mete un poco en el tema de lo que es el potluck, ¿no? O el intercambio simbólico, y que van a ser base también que luego retomará Levi-Strauss, ¿no? Para entender un poco el intercambio comunicacional que se da en las culturas, ¿no? Pero sobre todo, primero Marcel Mauss se da toda esta dimensión de que nuestras relaciones sociales se dan a través de una especie de intercambio, ¿no? Estamos de lleno planteando que, por ejemplo, se da, ¿no? El caso de que pues, un amigo en su día de cumpleaños le regala algo a su amigo, ¿no? Y de alguna manera queda como en deuda, ¿no? En el sentido de que el que da un regalo genera un poder, ¿no? Y ese poder se da en el sentido de que se genera como una especie de deuda simbólica, ¿no? Entonces, pues bueno, a la larga, pues bueno, nuestras relaciones más o menos se dan a través de dádivas, ¿no? Puede ser simbólicas, ¿no? Presentes, ¿no? En objetos, ¿no? Pero también en aspectos comunicacionales, ¿no? O sea, nosotros cuando platicamos con alguien, estamos en deuda también en hacer una especie de intercambio simbólico. Bueno, que eso ya es más propio, más bien de Levi-Strauss, ¿no? Pero de alguna manera es una base, ¿no? También que se va a dar, ¿no? En estas reflexiones, ¿no? Sobre el símbolo, ¿no? El mito y el ritual, pues van a estar de lleno, ¿no? En todas nuestras actividades sociales, mucho más en las actividades religiosas, y que, pues bueno, ahí están estos aportes, Durkheim, Marcel Mauss y Huber, ¿no? En el funcionalismo estructural británico, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, se ilustra muy bien Malinowski, ¿no? En las Islas Tobrian, ¿no? Donde, pues, de alguna manera fue a indagar un poco, cómo se comportaba, ¿no? Esta etnia, ¿no? De la isla, ¿no? Y que, bueno, tiene una perspectiva muy particular, ¿no? Por ejemplo, en el carácter de la relación cultura y naturaleza, ¿no? Y, por ejemplo, en cada vez que se cortaba un árbol, pues, bueno, debía tener un ritual, ¿no? Para poder cortar un árbol, y eso determinaba, pues, bueno, cómo, por ejemplo, pues, podía funcionar más para generar una canoa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese sentido, se vislumbra, bueno, mucho de esta relación simbólica, ¿no? En los análisis de las funciones que pueden tener los objetos, ¿no? Dentro de la cultura. La fenomenología de lo sagrado, pues bueno, si bien se parece en algunos aspectos, ¿no? A la antropología de la religión,
Estas van a profundizar más en un aspecto filosófico y sobre todo en términos profundos de la discursividad interna, ¿no? Que se va dando dentro de las construcciones simbólicas religiosas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, hay algunos elementos que tienen que ver, por un lado, en la fenomenología propiamente, por ejemplo, con Husserl, ¿no? Que hace más bien el carácter analítico de desvincular la creencia, algo que ya comentamos la sesión pasada, ¿no? En Dilthey, pues bueno, se hace una fenomenología comprensiva de la historia, ¿no? En Weber, pues también, ¿no? Se hace una reflexión ahí, por ejemplo, en la ética de lo protestante, ¿no? En esta reflexión de cómo se comportaban las culturas primitivas cristianas, ¿no? Y bueno, hay algunos otros análisis como el de Rudolf Otto o el de Mircea Eliade. Mircea Eliade, pues bueno, se aboca más en el aspecto, por ejemplo, religioso de las culturas, ¿no? Y pues bueno, cómo, por ejemplo, estos generan una discursividad y cómo hay a lo mejor elementos o paralelismos, por ejemplo, simbólicos, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? Con la cultura judaica, ¿no? En el elemento, por ejemplo, del agua, ¿no? Que son símbolos generales, ¿no? Que pues a veces atañen a todas las culturas, ¿no? Pero van a tener valores particulares en cada religión, ¿no? Por ejemplo, en la perspectiva judaica, pues bueno, está el trayecto de, por ejemplo, de los judíos en la liberación, ¿no? Y en el cristianismo, pues se retoma toda esta cuestión simbólica, por ejemplo, del agua, ¿no? En la purificación del bautismo, ¿no? Y así, pues pueden haber elementos similares, ¿no? En las religiones, ¿no? Por ejemplo, con algunos otros elementos, ¿no? Bueno, aquí se van a confrontar dos perspectivas, ¿no? En la antropología, ¿no? Por ejemplo, entre los análisis simbólicos y estructurales, ¿no? El simbolismo, que bueno, más bien trata de ser una perspectiva, bueno, el estructuralismo en sí mismo, ¿no? Pues bueno, tiene una herencia muy particular, ¿no? En donde se trata de dimensionar una parte, pues, ciertamente positivista o herencia, tiene una herencia de positivista, tratar de ser muy analítico con las cosas, ¿no? Y que determinar elementos que nos permiten más o menos identificar algunos elementos generales de la cultura, ¿no? En ese sentido, pues bueno, el análisis discursivo nos permite ahondar en ese sentido, ¿no? Y aquí, pues, y por otra parte, pues bueno, hay lecturas abiertas donde se estudia más el contexto para determinar que, bueno, son dimensiones particulares entre cada cultura, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos dos dimensiones, ¿no? Opuestas, por ejemplo, la de Levi Brühl, ¿no? Frente a, por ejemplo, la de Evans Pritchard, ¿no? Levi Brühl, que bueno, estaba más dentro de un carácter más cientificista, ¿no? De respecto a carácteres más biológicos, ¿no? Y Evans Pritchard, que es una dimensión más cultural, ¿no? En términos de la relación de interpretativa de la cultura, ¿no? Y esto nos va a llevar a ciertas condiciones, ¿no? Que, por ejemplo, se van a dar opuestas desde las oposiciones filosóficas, ¿no? Por ejemplo, entre el materialismo y el idealismo, ¿no? El materialismo trata de cuantificar los elementos que podemos observar y el idealismo en relaciones que se pueden dar a través de dimensiones que nosotros damos en posicionamientos de nuestra experiencia o de nuestras creencias, ¿no? Entonces, esto también se va a vislumbrar, ¿no? En una oposición entre la objetividad y la subjetividad, ¿no? En donde, pues bueno, esto va a converger mucho con las escuelas modernas de la antropología simbólica, ¿no? En tratar de definir qué son las cosas por sí mismas, ¿no? Desde una perspectiva sin meternos en las creencias, en la doxa, ¿no? Y en otra perspectiva de que a lo mejor la doxa sí da un punto de vista muy particular, ¿no? Es como confrontar un poco la razón contra la emoción, ¿no? Desde cierto punto de vista, a veces está bien psicologista, ¿no? Y esto nos hace recordar grandes posturas, por ejemplo, en la antropología entre lo ético y lo émic, ¿no? Que tiene que ver con una derivación que hace Kenneth Pike, ¿no? De lo fonético y lo fonémico, ¿no? Lo fonético, por así decirlo,
en entender los valores, ¿no? De las palabras, ¿no? O más bien, cómo, a diferenciarlo en cómo suena, ¿no? El mejor ejemplo es, por ejemplo, cuando uno no entiende un idioma extranjero. Y entonces, por ejemplo, en español diríamos, ¿no? Está comiendo una torta de jabón, ¿no? Pero pues por contexto dices, una torta de jamón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fonéticamente, ¿no? O fonémicamente, pues bueno, les escuchamos aparentemente el sonido, pero no hacemos pie que tiene un significado, un valor determinado, ¿no? El valor tal cual, ¿no? Entonces, lo que pasa a veces en la investigación antropológica es que lo ético, ¿no? Es como el investigador lo ve desde fuera, ¿no? Y lo fonémico y lo émic es cuando ya estás adentro, por ejemplo, cómo lo ve el informante, ¿no? Lo ve desde adentro las cosas, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, pueden considerarse dos escuelas en la antropología simbólica, ¿no? La dimensión estructural encabezada por Lévi-Strauss, que es un análisis semiótico estructural, y la visión moderna interpretativa contemporánea encabezada por Chris Walkers, que es una dimensión, por ejemplo, hermenéutica, ¿no? Lévi-Strauss, pues bueno, tiene una influencia marxista por la dimensión materialista, una influencia freudiana por la dimensión de sujeto y familia, y la influencia estructural del lenguaje, ¿no? Al someter el problema del mito y el ritual en las dimensiones de un discurso, ¿no? Aquí pues retoma también toda esta parte de Marcel Mauss en el sentido de que el intercambio simbólico pues se va a dar en tres dimensiones para Lévi-Strauss, ¿no? Lo que va a ser el intercambio de mercancías, el intercambio de mujeres, ¿no? Y el intercambio simbólico, ¿no? El intercambio de mercancías, pues está dado, ¿no? En términos de objetos que se intercambian, etcétera. El intercambio de mujeres se da en las culturas, por lo regular, se da una dimensión donde la mujer es vista como objeto, ¿no? Como en una dimensión cosificada, ¿no? Y las alianzas que se dan entre familias, por lo regular, se dan entre los dotes, ¿no? Entre las relaciones, ¿no? Que es una dimensión en términos de que la mujer se le veía en términos de o finalidades de reproducción, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Es una apreciación que se da desde este intercambio, ¿no? Y el último, que es el intercambio comunicacional, ¿no? El de los valores de significación con otra persona, ¿no? O entre culturas, ¿no? A ver. Y pues bueno, aquí se dan algunas particularidades, ¿no? Como una dimensión analítica, ¿no? Al retomar los sistemas de oposición, que bueno, es por ejemplo en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, al conocer, por ejemplo, la mesa, ¿no? La oponemos frente a la no silla, ¿no? Esta es una dimensión del paradigma, ¿no? Tenemos la generalidad de las oposiciones para construir nuestros sintagmas, ¿no? Hace el estudio de alianzas en este sentido, ¿no? De cómo se opone, por ejemplo, el clan lobo con el clan oso, con el clan gallo, etcétera, en el sentido de que cada valor de familia está en confrontación con otro clan, ¿no? Entonces, en ese sentido, la operación sintagmática se da en las relaciones de alianza, ¿no? Entonces, generan nuevas construcciones y nuevas oposiciones, ¿no? Hace un estudio del conocimiento humano per se, o sea, de cómo, por ejemplo, racionalizamos las cosas, ¿no? Y aquí, pues, obedece mucho, por ejemplo, los estudios de lo crudo a lo cocido, ¿no? Por ejemplo, se opone el pensamiento clásico, ¿no? O el pensamiento, entre comillas, por ejemplo, no racional, ¿no? Por ejemplo, de comer cosas crudas, por ejemplo, al conocimiento de lo cocido como ya una racionalidad muy, muy específica, ¿no? Lo crudo, por ejemplo, puede estar mucho en la cuestión animal, pero las cuestiones cocidas más en el pensamiento humano, ¿no? Es un proceso físico-químico que se da, ¿no? A través de la racionalidad, ¿no? En términos de las herramientas, ¿no? Y, por ejemplo, también estudia también lo que es la eficacia simbólica, ¿no? Al plantear la relación del significado del mito, ¿no? En ese sentido, pues, por ejemplo, estudia, por ejemplo, los cuna, ¿no? Entonces ahí el estudio de las enfermedades tienen no que ver no solamente con el carácter del síntoma, sino de un carácter simbólico que ataca a la persona, ¿no? Entonces, ahí nos hace reflexionar un poco también sobre la antropología médica,
en el sentido de que hay consideraciones o valoraciones respecto de la apreciación simbólica que damos de las fuerzas que no podemos ver, ¿no? O sea, ahí son elementos simbólicos y, por ejemplo, podemos ver que, por ejemplo, cuando uno va a una consulta médica, ¿no? Hay una eficacia ritual, ¿no? Que si crees en el doctor, pues te vas a curar, ¿no? Entonces ahí hay un elemento simbólico, como antes gente que iba con el chamán debía tener fe en esa persona para poder curarse, ¿no? Y bueno, hay otro tipo de antropologías, ¿no? Que, bueno, aquí son lados como intermedios, ¿no? O derivados también de este carácter racionalista, ¿no? Que es la antropología cognitiva, que, bueno, ahí Don Sperber es el mayor representante, ¿no? Y que, pues, bueno, hace dimensionar, por ejemplo, toda la parte simbólica, ¿no? Y que, bueno, habla de cómo, por ejemplo, las representaciones se dispersan, ¿no? Como si fueran una dimensión epidemiológica, ¿no? Como un virus, ¿no? Así como ahora se estudian, por ejemplo, las cuestiones virales de un meme, ¿no? Pues en realidad la cultura, cuando un símbolo tiene eficacia, se replica y se contagia, ¿no? En el sentido de una sociedad, ¿no? El símbolo es algo cultural, ¿no? Está vinculado con el conocimiento, ¿no? Puede darse en un conocimiento explícito por la experiencia o con un conocimiento tácito, que puede ser intuitivo o deductivo, y que este puede ser implícito e inconsciente, ¿no? Por ejemplo, uno puede ir a una cultura diferente, ¿no? Y ver un símbolo que pues, lo puede representar agua, pero intuitivamente lo dices, lo relacionas, sí tiene un valor de agua porque aquí en esta comunidad se valora el agua o es un carácter común a todas las culturas, ¿no? Y que bueno, esto también tiene que ver con cómo se construyen respecto de los sentidos, ¿no? Los conceptos, la memoria, ¿no? La racionalidad frente a los símbolos, ¿no? Y pues bueno, de aquí de alguna manera es cómo es nuestro contacto con determinado símbolo, ¿no? Bueno, aquí señala, ¿no? La interpretación simbólica no es una decodificación, sino una improvisación que se fundamenta en un saber implícito y obedece a reglas inconscientes. El simbolismo es un dispositivo de tipo cognitivo independiente de los mecanismos de la percepción y del dispositivo conceptual. Participa en la constitución del saber y en el funcionamiento de la memoria. Los principios básicos del dispositivo simbólico no son inducidos de la experiencia, sino que forman parte del equipamiento mental innato que hace posible dicha experiencia, ¿no? Aquí está precisamente diferenciando, ¿no? La parte cognitiva a la parte simbólica cultural, ¿no? Hay algunos elementos, ¿no? Que decodificamos, ¿no? Gracias a la experiencia cultural, pero hay otros elementos que implican, ¿no? Como que de manera innata, ¿no? La relación obvia, ¿no? De alguna manera esto nos hace reflexionar un poco lo que veíamos como, con signos naturales o signos arbitrarios, ¿no? Hay signos naturales como el fuego, el humo, etcétera, y hay otros que disponen más fuerza, ¿no? De la parte cultural, ¿no? Aquí en este sentido, pues bueno, hay energía que disponemos más siempre a la parte cognitiva y en otra parte a la disposición de experimentar más con elementos arbitrarios de la cultura, ¿no? Eh, bueno, la antropología simbólica norteamericana y británica, pues bueno, surge de la pregunta qué relación tienen los símbolos como sistema cultural con la acción social, ¿no? Aquí implica mucho totalmente la dimensión de la parte antropológica, ¿no? O sea, el objetivo finalmente es conocer al ser humano, no al signo o al símbolo como tal, ¿no? Pues bueno, aquí el autor, bueno, el texto de Valleverdu, bueno, retoma las ideas de Dolgin, Kepnister y Schneider, ¿no? Se pueden plantear varios vocablos alrededor como la ideología, la cultura, las creencias, los elementos de la personalidad, procesos psíquicos, ¿no? La antropología pragmática de Kant y el significado, ¿no? En el sentido de que el ser humano dota, ¿no? De elementos muy particulares a los objetos, les da ciertos valores que no tienen per se, ¿no? O sea, por ejemplo, en la ritualidad, por ejemplo, ves que, por ejemplo, una persona trae al santito en las manos, ¿no? Pero a él le convoca un valor muy específico y determinado, ¿no? Y bueno, llegamos finalmente a la visión de Clifford Geertz, que aquí se va a dimensionar
En principio, pues bueno, en sus primeros textos, ¿no? Parecía que convocaba más bien una línea semiótica en el análisis del signo, pero en la discusión de sus textos, ¿no? Por ahí se va dimensionando cómo la cultura se da como un sistema simbólico a través de la dimensión social, ¿no? Como que lo que habíamos visto en semiótica es que el signo por sí mismo ya tiene el contexto dentro de su significación. Y aquí en esta parte de Clifford Geertz obedece más a la dimensión de que hay que contextualizar para entender más bien el símbolo, ¿no? O sea, es una visión opuesta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, el significado del mundo, este se va a socializar, ¿no? Entonces, cuando está socializado, hay que ver qué dimensión implica alrededor de lo que está dimensionándose o cómo interactúa con la sociedad, ¿no? Hay dos textos fundamentales, ¿no? Que es la interpretación de las culturas y el conocimiento local. Hay algunos artículos particulares como géneros confusos o blurred genres, ¿no? Géneros borrosos, ¿no? En términos de que, por ejemplo, muchas veces cuando se hace antropología se hace etnografía, ¿no? Y la etnografía, pues bueno, uno da fe de la etnografía de un relato del investigador como si fuera verdad, ¿no? Cuando muchas veces en la integración de un texto etnográfico es muy parecido como a la integración como de un carácter a veces literario, ¿no? Que nos recuerda un poco a la dimensión de los géneros primarios y secundarios de Bakhtin, en el sentido de que, o sea, escribimos, ¿no? Textualmente a partir de nuestro conocimiento del habla, ¿no? Pero cuando escribimos tenemos una estructura muy gramatical o sintáctica específica del mundo literario, ¿no? O sea, nadie escribe como habla o nadie habla como escribe, ¿no? En ese sentido. Y cuando se escribe una etnografía, pues bueno, hay particularidades, ¿no? Que nos hacen reflexionar sobre el análisis, ¿no? Y muchas veces el conocimiento que a veces tenemos, ¿no? Lo tenemos que interpretar muchas veces a partir de nuestra experiencia personal, ¿no? Y la ciencia en general, por ejemplo, llega a darse, ¿no? En el sentido de que si queremos interpretar cómo son algunos elementos de la biología, ¿no? Pues a veces los tenemos que reflexionar con cuestiones analógicas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, hacer análogo, por ejemplo, el torrente sanguíneo, por ejemplo, como con el caminito de unas hormigas que van llevando comida, ¿no? Hacia cierto lugar, ¿no? Así puedes decir, pues bueno, los glóbulos llevan, ¿no? Oxígeno, etcétera, ¿no? Y se hacen analogías, ¿no? Y muchas grandes reflexiones de la ciencia a veces van muy concatenadas precisamente con elementos analógicos, ¿no? De nuestra vida cultural. En ese sentido, pues bueno, Clifford Geertz pues va a hacer la reflexión que la antropología pues está inmersa en este mundo de símbolos y que de alguna manera el conocimiento que tenemos, ¿no? Sobre el ser humano, pues bueno, va a estar dimensionado a través de la interpretación o las particularidades del mundo, ¿no? La cultura ya está interpretada, ¿no? El humano es, el hombre es un animal inserto en redes de significación que él mismo ha entretejido, ¿no? Da relevancia a la acción simbólica, hay que verlo en la interacción al ser humano, de ahí su descripción densa, ¿no? Aquí, bueno, la descripción densa tiene que ver con cómo hacemos etnografía, ¿no? Cómo relatamos, por ejemplo, en trabajo de campo algo, ¿no? La descripción densa es como ver con detalles, ¿no? Los más mínimos detalles, pero algo se nos va a perder, ¿no? O sea, también hay, pero ahí en ese sentido, la descripción densa, pues es tratar de buscar el mayor número de detalles en una etnografía, ¿no? En el tema de la religión, pues, por ejemplo, pues va a ser recurrente, ¿no? Ver los elementos simbólicos, rituales, etcétera, ¿no? Dice, la antropología es hermenéutica, trata de dar orden a lo disperso, ¿no? La antropología pues trata de todos los elementos holísticos que hay alrededor, pues trata de centrarlos, ¿no? En un orden, ¿no? Determinado, ¿no? Para interpretar un aspecto determinado de la sociedad, ¿no? Y bueno, aquí hay ya otras visiones particulares que se van a complementar a esta escuela británica, ¿no? Que es la visión de David Snyder, ¿no? Que la cultura es un sistema de símbolos y significados, ¿no?
Las unidades de la cultura son unidades de significación, son indiferentes a su existencia objetiva, ¿no? O sea, necesitan una interacción social, ¿no? Se ve como un todo de la cultura y depende mucho de la visión etnográfica, ¿no? El carácter empirista, ¿no? La visión de James W. Fernández, ¿no? La relación con el concepto y el símbolo, ¿no? Los símbolos como parte de la integración social. Se sigue viendo toda esta parte de la actividad, ¿no? Marshall Salins, ¿no? El enfoque holístico, la ecología cultural, ¿no? Que de alguna manera es ver en un contexto las relaciones simbólicas, ¿no? Una visión materialista económica en términos de la producción y la transformación de símbolos, ¿no? O sea, el hecho de que algunas culturas hagan reflexión a ciertos elementos es porque también su contexto lo determina, ¿no? Como hablábamos un poco de las pinturas rupestres, ¿no? Y bueno, por último, bueno, también está muy fundamental la visión de Victor Turner, que es otra visión muy, muy particular que hace una reflexión discursiva, ¿no? Pero una reflexión discursiva como dentro del texto, ¿no? Retoma elementos de Jung, entre el signo y el símbolo, ¿no? O sea, las cuestiones como arquetípicas, aspectos formales de los símbolos. El símbolo tiene un fin positivo, o sea, un interés humano, ¿no? Los símbolos son referenciales, ¿no? Y de una condensación, o pueden ser condensados, ¿no? O sea, pueden ser una seña, una referencia, etcétera, o una ritualidad, ¿no? O sea, se pueden ver de esta dimensión, ¿no? Y la liminalidad es, por ejemplo, otro concepto que señala Víctor Turner, es que, por ejemplo, en nuestros procesos de vida, por ejemplo, hay etapas, ¿no? Entonces hay rituales de paso, ¿no? Por ejemplo, hay un ritual de paso que ustedes intentan llegar, ¿no? A realizar en algunos años, es su ritual de estudiantes a licenciados, por ejemplo, ¿no? Ese es un ritual de paso que más o menos desde un contexto académico se genera una ritualidad, ¿no? O sea, hacia el examen profesional, etcétera, ¿no? Pero hay otros aspectos liminales, por ejemplo, en la cultura, como por ejemplo las bodas, ¿no? Un bar mitzvah, la primera comunión, la confirmación, y que en muchas culturas pues van a dar como etapas de cierto crecimiento, ¿no? Entonces ahí uno tiene esta condición como de transformación, ¿no? Y esta condición de liminalidad, pues obviamente son como fases, ¿no? Que se entretejen, ¿no? En procesos, ¿no? Tiene un texto también por ejemplo, discursivamente cómo se ve la figura del cura Hidalgo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como un personaje histórico, pero también simbólico y casi literario en el relato histórico, ¿no? Entonces hay la discursividad de la interpretación cultural, pues bueno, de cómo un personaje, un avatar histórico, pues bueno, tiene esta condición pues de transformación, ¿no? Y también como de los personajes casi arquetípicos, ¿no? Bueno, las reflexiones generales, ¿no? La antropología como transdisciplina o multidisciplina recoge diversas posturas sobre el análisis de la significación, pero desde ciertas tradiciones de pensamiento, ¿no? Durante el avance del siglo XIX y XX pueden vislumbrarse diversas reflexiones sobre el símbolo como un alcance de la actividad social o religiosa. Es viable que muchos de los elementos vistos aquí sean afines a la gran diversidad de posturas que se han visto durante el curso de teorías de la significación para la comunicación, lo cual permite ver fuera, desde fuera, que la reflexión sobre los significados trasciende varias disciplinas, ¿no? O sea, estamos viendo que, pues bueno, en las ciencias de la comunicación a veces vemos diversas teorías, ¿no? Y pues bueno, la antropología pues ya también tuvo un proceso importante de transdisciplinariedad, ¿no? En ese sentido, ¿no? La antropología simbólica alcanza diversas reflexiones filosóficas de antaño sobre el conocimiento humano y la realidad misma, pero se van enfocando a la reflexión sobre el ser humano y su actividad, ¿no? El objeto, pues bueno, no es el signo o el símbolo, pero a través de la búsqueda de la reflexión del ser humano, pues nos dejan, ¿no? Reflexiones sobre la condición simbólica. La antropología simbólica surge como una manera de rodear al fenómeno humano y social a partir de cómo influyen las creencias y los pensamientos en la vida social. El eje de representar o simbolizar permite entender parte de la cosmovisión, o sea, nuestra forma de entender el mundo, la identidad o cultura de una comunidad, ¿no?
las grandes escuelas se plantean entre discusiones particularistas o generalistas del ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, hay visiones muy, muy claras, ¿no? Con el particularismo histórico, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta dimensión, por ejemplo, generalista, pues bueno, está mucho el estructuralismo, ¿no? O sea, de ver cómo es el ser humano en una generalidad o verlo en contextos particulares, ¿no? De otras teorías, ¿no? De la visión moderna se rescata a Clifford Geertz por su dimensión hermenéutica del mundo humano a partir de su complejo tejido interpretado, lo cual implica comprender el sentido de la acción alrededor del símbolo, ¿no? Que bueno, aquí pues más allá de que, bueno, dejarles un texto directo de Clifford Geertz, porque pues bueno, su obra es vasta y amplia, ¿no? Pues me pareció importante a lo mejor ver esta relatoría, ¿no? Sobre todo de cierre, ¿no? También de cierre del curso, ver esta dimensión de la antropología simbólica, ¿no? Me parece que, bueno, ya creo que ya próximamente con algunas modificaciones, ustedes como estudiantes del sistema de universidad abierto, creo que ya podrán luego tomar materias optativas, creo que del sistema escolarizado, bueno, se estaba planteando. Creo que por ahí existe la materia optativa de antropología simbólica. Bueno, entonces sería también una opción también para profundizar algunos aspectos más sobre la significación, ¿no? Y bueno, ya con esto, pues bueno, pues cierro la presentación y pues bueno, vamos con las opiniones, las preguntas, la discusión y pues bueno, que pues bueno, ya son nuestra última media hora, ¿no? Del curso en términos de comunicación sincrónica, ¿no? Ya antes de que vengan las preguntas de, ay, ¿cómo voy a evaluar? Y todo esto, bueno, pues más o menos, digo, hay muchos trabajos ahí pendientes que me falta calificar, ¿no? Pero bueno, en esta semana yo voy a estar calificando, ¿no? Ahorita, pues bueno, veo que hay, bueno, ahorita toda la acumulación de trabajos que tengan, ¿no? Con sus otras materias, ¿no? También sobre el trabajo final, ¿no? Les comento, bueno, el trabajo final, pues es una reflexión, ¿no? Sobre algún tema en particular donde aplican las teorías que vimos en el curso, ¿no? O sea, no sacar de la manga, ¿no? Algún otro contexto, otro texto que no hayamos visto, ¿no? Pero sobre todo que, pues bueno, ahorita ya es este día, ¿no? Para la entrega, ¿no? Pues bueno, he extendido por ahí al día viernes 25 para que todavía puedan entregar, aunque diga la fecha todavía 19, todavía va a estar abierta la plataforma para que puedan subir su trabajo, ¿no? Voy a tratar de ser benevolente con las calificaciones, no sé, bueno, si luego vengan cambios y ya todavía siga luego yo partiendo clase, ¿no? Bueno, siempre ese es el miedo, ¿no? De cada fin de semestre, ¿no? Si uno va a seguir, ¿no? Dando clases el siguiente semestre, ¿no? Pero bueno, pues bueno, vengan entonces las preguntas, comentarios, ¿no? Sobre, pues bueno, pueden, primero, pues sobre la lectura que hemos visto, ¿no? Y pues bueno, comentarios en general. Bueno, no sé si comentarios, qué les pareció la lectura, comentarios del curso. Está muy difícil todo, profe. Es extremadamente abstracto. No sé. es- o sea, y también es muy teórico. O sea, ahora que estaba haciendo el trabajo, ¿Mm? me cuesta relacionar. Ok, puedo entender el concepto, pero después relacionarlo con algo real es muy complejo. Bueno, o sea, la cuestión es, digo, no echarse las piedras uno mismo, ¿no? Em, realmente, o sea, la intención de un curso de esta magnitud, ¿no? Teorías de la significación que anteriormente era exclusivamente ver semiótica, ¿no? Nos permitía que, bueno, ustedes en teorías de la comunicación ven procesos, ¿no? Muy particulares, ¿no? Del fenómeno de la comunicación, ¿no? Mensaje,
emisor, receptor, etcétera, ¿no? Aquí lo que vemos en la línea del lenguaje, ¿no? Son particularidades y que no hay que verlo como algo nuevo, ¿no? Porque ustedes ya llevaron 2 cursos, ¿no? Que operan dentro de la discusión del lenguaje, ¿no? Lenguaje, cultura y poder, que bueno, un poco por ahí se ve teoría del lenguaje, ¿no? En el sentido general, ¿no? Se perdió mucho con la materia anterior, que era introducción al estudio del lenguaje, ¿no? Pero pues bueno, se ven algunas particulares de generalidades de lingüística, ¿no? Generalidades de teoría del lenguaje, ¿no? Teorías del discurso, pues bueno, abocan mucho, ¿no? Al análisis eh, eh, de constructivo, ¿no? De elementos de mensajes, ¿no? Entonces, en semiótica, pues reflexionamos, ¿no? Sobre el carácter de la significación o esta advocación que puede tener un mensaje, ¿no? O la vinculación con el pensamiento. Quizá esa es la parte que a lo mejor te cuesta trabajo, ¿no? La parte filosófica, ¿no? La parte en donde vislumbramos, ¿no? Que para determinar que un signo es un signo, pues reflexionamos sobre una condición mentalista, ¿no? O sea, sobre una condición filosófica de cómo interpretamos el mundo, ¿no? Aquí viene una herencia kantiana, lo que habíamos visto las primeras clases con Peirce, ¿no? O sea, esta derivación o explicaciones, ¿no? Que derivaba de cómo generamos conocimiento, ¿no? Entonces, aquí hay dos operatividades de este curso, ¿no? Que es hablar del conocimiento o el pensamiento mismo, y la otra es el análisis discursivo, ¿no? La línea fácil, ¿no? La línea más cómoda, ¿no? Pues es obviamente estudiar un fenómeno discursivo, ¿no? En este fenómeno discursivo se busca uno una película, una narrativa, aplica el análisis de Gray-Mass, determina cuáles son los actantes, ¿no? Y ve las estructuras, ¿no? Aunque puedan haber otras estructuras más particulares, como las que nos señala Roland Barthes. Entonces, a diferencia de teorías de la comunicación, aquí analizamos más de lleno, a lo mejor condiciones más bien de discurso, ¿no? En análisis de mensajes, ¿no? Y eso es el sentido que se valora, ¿no? Obviamente la discusión que vemos en la hermenéutica o vimos en la hermenéutica, pues obliga mucho a considerar el eje humano, ¿no? Como base interpretadora, ¿no? De los mensajes, ¿no? De Heidegger veíamos esta condición humana, ¿no? Del Dasein, ¿no? En el sentido de que determinamos cómo la reflexión se da, ¿no? En el sentido más propio de la vida y la muerte, ¿no? Y que bueno, por ahí se vincula toda la parte anterior fenomenológica de Husserl, ¿no? Y por último, la parte de Ricard, ¿no? Entonces, pues bueno, el hecho de que sea difícil, ¿no? No significa que sea imposible, ¿no? Hay que ver hasta dónde se llega, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si uno no se aplaude a sí mismo, pues nadie le va a aplaudir, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Por simplemente algo que tenemos que hacer es tener una visión analítica, ¿no? Si queremos ser, por ejemplo, semióticos, ¿no? Dar una posibilidad de análisis en ese sentido, ¿no? Me pregunta por ahí María Huerta, ¿no? ¿Tenemos que aplicar en el trabajo todas las teorías? No tienen que aplicar todas las teorías, ¿no? Es recomendable que usen 2, por ejemplo, ¿no? O sea, de todas las teorías que hemos visto en este curso, porque, bueno, finalmente es un cierre de curso, entonces tenemos que aplicar y todo, demostrar que estuvimos leyendo las lecturas, ¿no? Que no solamente se pasaba aquí con la asistencia virtual, ¿no? Etcétera, sino que, por ejemplo, pues yo escojo, por ejemplo, ¿no? Escojo un cuento, ¿no? Aplico la guía de Gray-Mass, ¿no? De la de construcción por funciones, ¿no? Por ejemplo, de los actantes, ¿no? Pero sí tengo que hacer una reflexión sobre los aspectos significativos del cuento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aplicar, por ejemplo, las generalidades. Ahí puedo aplicar no necesariamente a fuerzas 2 estructuralistas, puedo aplicar una dimensión
hermenéutica o una condición, por ejemplo, pragmática, ¿no? Por ejemplo, analizo una historia, un cuento, ¿no? Aplico grimas, pero además puedo aderezar el análisis con una reflexión sobre el Dasein o sobre la narrativa en términos de Ricoeur, por ejemplo, ¿no? O puedo vincularlo con el aspecto de la semiología de la cultura, ¿no? En el aspecto de que a lo mejor ese cuento tiene un valor cultural en determinada cultura o representa un valor arquetípico, etcétera, ¿no? Que es un poco también, ahorita reflexionando un poco con Levi-Strauss, por ejemplo, la mayor parte de historias, pues a lo mejor pueden tener valores morales, ¿no? Y esos valores morales tienen que ver con condiciones culturales, ¿no? O sea, valores y en ese sentido, eh, recordemos que hay tres tipos de análisis, ¿no? El análisis, o más bien tres tipos de teoría, ¿no? O más bien tres niveles de la teoría, ¿no? Hay un nivel de la teoría que es el nivel teórico, ¿no? Hay otro nivel de la teoría que es nivel descriptivo, ¿no? Cuando hacemos la descripción de cómo funciona un determinado discurso, un cuento, etcétera. Y el nivel aplicado, ¿no? Si además de ese nivel descriptivo queremos, por ejemplo, utilizar esas herramientas como para generar discursos parecidos o aprovechar esos discursos en ese sentido, ¿no? Que es los tres niveles, por ejemplo, la semiótica, semiología teórica, semiología descriptiva y semiología aplicada, ¿no? Lo que se trata de hacer con el trabajo final es que hagan al menos una semiótica descriptiva o una cuestión descriptiva, ¿no? En términos de, al menos, describir bien los elementos de lo que están analizando, ¿no? Por lo regular, pues, la mayoría de los trabajos que he recibido en trabajos anteriores, pues, siempre aplican a discursos comunicativos, películas, ¿no? Un cartel o, por ejemplo, elementos que están más de lleno, ¿no? En la carrera de comunicación, ¿no? Cuestiones visuales, ¿no? Raramente me han presentado un análisis, por ejemplo, em, pues a lo mejor un mensaje auditivo o a lo mejor un mensaje gustativo que ya sería un poco más complejo, ¿no? Que se podría hacer. O un análisis gastronómico de algo, ¿no? Pero se podría vislumbrar, ¿no? Bruno, ¿tienes una participación? Sí, buenos días, principalmente. Bueno, yo que estoy viendo la cuestión, principalmente de Peirce sobre la cuestión del símbolo escrito y además la repercusión, bueno, ya poniendo a Greimas y a Levi-Strauss sobre la cuestión narrativa, principalmente en tres obras, no habría ningún problema, por ejemplo, que intente delimitar las obras en forma básica en términos de citación y también, bueno, la duda que me sacó esta lectura es, ¿qué tanta puede ser la repercusión social? Bueno, que eso está entendido con Durkheim acerca de la integración de todo, de toda la sociedad como un conjunto más que una individualidad. ¿Cómo puede repercutir actualmente el discurso dentro de lo que, bueno, en un sentido antropológico o simbólico? Ok, bueno, primero contesto esto último que me comentas, ¿no? O sea, hemos visto, bueno, a lo largo de las teorías, ¿no? Que no todas las teorías tienen una presuposición social, ¿no? O sea, porque, bueno, hay el campo cognitivo, pues, bueno, opera psicobiológicamente, ¿no? Pues, bueno, da pie de cómo estamos internamente, ¿no? Como una comunicación intrapersonal, ¿no? En ese sentido, funciona la mayor parte de teorías estructurales o pragmáticas funcionan más o menos a veces dentro de ese campo que se perfilan mucho a veces a lo cognitivo y no necesariamente a lo social. Hay otras derivaciones, ¿no? Ya pensando en, bueno, citas, por ejemplo, a Durkheim, ¿no? Que es
maneja el concepto, por ejemplo, de representaciones en términos de la vinculación social, ¿no? La condición colectiva, ¿no? Y ahí, bueno, de ahí por eso viene esta discusión, ¿no? De que en algún momento la lógica, ¿no? Era la matriz fundamental para hablar del pensamiento o la conducta humana, ¿no? Y en el momento que, por ejemplo, una persona, digamos, no tiene una operación lógica determinada, ¿no? Porque esa lógica es compartida, ¿no? Es un pensamiento deductivo compartido, ¿no? Entonces sucede, ¿no?, que una persona de repente, en vez de vestirse todos los días, de repente un día no se da cuenta y sale desnudo a la calle, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que pasa, no? Dicen, no, pues este tipo está loco, ¿no? Tiene que estar vestido, ¿no? Hay una regla moral, etcétera, ¿no? Hay una lógica. Porque, bueno, la lógica del vestido, pues, es cubrirnos, etcétera, pero eso se vuelve como una condición a veces social, se socializa, ¿no? Entonces ahí cuando uno no opera, ¿no? Pues bueno, vienen estos conceptos de anomia, ¿no? De la ruptura, ¿no? Por decirlo, ese ejemplo, pues bueno, aplica, ¿no? En el sentido de cómo aplicamos la lógica, pero entonces Durkheim, por ejemplo, comienza a meter lo que es el carácter psicologista, ¿no? Porque pues es cómo la mente opera, ¿no? Entonces, el lugar que tenía la lógica lo comenzó a tomar mucho la psicología, ¿no? Y entonces, bueno, los semióticos a veces nos preguntamos, ¿no? Pues es que pues finalmente dentro de la lógica, pues tratamos de ver el comportamiento humano, ¿no? Pero no el comportamiento humano reflexionado como entre los demás, sino como una ontología, ¿no? Del ser, ¿no? Y entonces en esta condición, pues, por ejemplo, que se opera socialmente, ¿no? Pues vienen estas derivaciones psicológicas sociales, ¿no? En donde, pues, bueno, ahí más entra, pues, por ejemplo, la dimensión estructuralista de Saussure, ¿no? Donde, pues, bueno, hay valores, ¿no? De la comunicación que operan dentro del habla, ¿no? Y cómo nos vinculamos con los demás, etcétera, ¿no? Y entonces en esa vinculación es como, por ejemplo, pues bueno, si lo metemos de ahora en el camino que estamos vislumbrando de la antropología, ¿no? Pues la antropología, pues bueno, no toda la antropología es social, por ejemplo, cabe señalar, ¿no? Hay antropología biológica, ¿no? Y hay antropología lingüística que, por ejemplo, no todo en lo lingüístico es social, ¿no? Por ejemplo, hay análisis que obedecen, por ejemplo, a una cuestión fonética, ¿no? A cómo se pronuncia un sonido, ¿no? Y eso puede ser un análisis en donde no necesariamente tenemos que verlo en su uso particular, ¿no? Sino cómo es el carácter foniático, ¿no? En ese sentido, ¿no? O cómo opera, por ejemplo, la conducción de cómo se habla, ¿no? Otra derivación, pues bueno, sí se puede hacer dentro de lo social, ¿no? Pero entrando a este carácter simbólico, ¿no? Pues bueno, la antropología, para no meterse en este rollo del si es un signo o símbolo, para ellos les queda bien como el carácter sobre todo llamado de símbolo, porque puede tener otra acepción, ¿no? Una acepción amplia, ¿no? Como más vernácula, ¿no? Un símbolo como objeto, ¿no? En ese sentido, aunque hay procesos que tienen que ver con la cognición, una condición antropológica pragmática como de Kant, ¿no? O sea, uno le da valor a las cosas mientras las ve, ¿no? Entonces ahí opera muy bien en ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, eso se dimensiona por un lado, ¿no? Eh, o sea, no necesariamente tenemos que hacer una reflexión social, ¿no? A fuerzas, ¿no? Y ahora, por la otra cuestión que me comentabas, bueno, pues si quieres ver, no sé si entendí bien, quieres estudiar los textos directamente de Peirce como si fuera una especie de texto escrito, ¿no? O algo así. O sea, aplicar el estructuralismo para estudiar más bien lo que quiere decir Peirce. No sé si entendí bien, o me equivoco. No, sí, bueno, yo escogí un autor que es Orhan Pamuk, escogí 3 obras de él para analizarlas teniendo en cuenta la teoría, bueno, la semiótica de Peirce del signo
y la cuestión pues, estructural narrativa tanto de Levi-Strauss como de Greimas y Prop. Ok. Ok. Bueno, pues, por ejemplo, en la parte estructural creo que queda muy obvia, ¿no? Ver la estructura de las obras, ¿no? Etcétera. Quizá la dimensión ahí reflexiva de Peirce va a ser la interesante porque es entrar más bien a la condición de cuál es la construcción pragmática de ese texto, ¿no? O sea, en el sentido de cuál es su sentido, ¿no? O hacia qué dirección tiene, ¿no? Hay veces que los análisis pragmáticos, pues a veces se quedan mucho como en la visión, por ejemplo, de tendencias o movimientos, ¿no? Eh, estoy, hay un texto de los lenguajes del arte de, eh, bueno, se me acaba de decir el autor, eh, Nelson Goodman, ¿no? Donde, pues bueno, aplica una dimensión nominalista, pero bueno, tiene cosas como de herencia más o menos pragmática, lógica, en el sentido de que la valoración de una obra de arte, en este caso pues podría ser un texto, etcétera, se valora en sentido de una particularidad, ¿no? Pero esa particularidad está pues concatenada con un movimiento, ¿no? Entonces a veces con Peirce pues se hace una lectura amplia, ¿no? Más bien es como abrir como la visión cualitativa de ese texto, ¿no? Vislumbrando pues por ejemplo tendencias, ¿no? Entonces pues bueno, bueno, sí, de cualquier manera, pues bueno, es viable, ¿no? O sea, se puede aplicar Peirce, ¿no? Se puede aplicar con estructuralismo y creo que eso es lo importante a vislumbrar, ¿no? Bueno, no sé si te confundí más. No, sí, sí me quedó un poco más claro. Ok. Isaac, creo, o quién, o no sé quién más levanta. Ah, Juan José, perdón. Sí, buenos días, profesor. Yo más bien quiero una orientación. Sí. Yo estoy analizando, intentando analizar una página web, ¿sí? El contenido de una página web. Sí, primordialmente estoy pensando en Barthes, ¿no? Cómo aplicar a Barthes. Ok. Ajá, por eso de la publicidad. Sí, ¿me puede orientar sobre de qué otra tendencia puedo aplicar? Ok. Es interesante, una página web, ¿no? Una página web es un objeto comunicativo, ¿no? Entonces, como objeto comunicativo, de hecho, Barthes, para hacer su análisis de denotación y connotación, pues lo retoma de James, ¿no? Entonces, hay estos 4 elementos de James, ¿no? Que es expresión y contenido, ¿no? Divididos en forma y sustancia cada uno, ¿no? La sustancia de la forma, ¿no? Por ejemplo, yo podría determinar, ¿no? De una página web, pues obviamente su materialidad, ¿no? Los códigos, ¿no? El software, el hardware, ¿no? Los códigos bits, ¿no? Etcétera, ¿no? Para hacerlo analógicamente a la alusión de, por ejemplo, cuando nos comunicamos verbalmente, pues es lo fonológico, el sonido, ¿no? Aquí cómo viaja, ¿no? Entonces sería lo material, ¿no? La parte de la forma, ¿no? Pues bueno, ahí sería la construcción sintáctica, ¿no? En oposición, o sea, lo que tenemos, por ejemplo, ahí la condición que se acercaría como a la dimensión clásica del significante, ¿no? Que sería la forma de la expresión, ¿no? Es más o menos cómo se articulan los elementos, ¿no? De la pantalla, ¿no? Pues tienen, por ejemplo, dónde está la carga de los elementos, los colores, etcétera, ¿no? Esa sería la forma, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vamos al contenido, ¿no? El análisis más definitorio, pues bueno, la forma del contenido, pues se aplicaría en oposición a, existe, por ejemplo, si analizas una página de deportes, ¿no? Por ejemplo, está puesta con otro tipo de páginas, ¿no? O otras páginas de entretenimiento, ¿no?
páginas o por ejemplo, es más, ¿no? Dentro de, si es una página de fútbol, se opone a una página de béisbol, de otros deportes, ¿no? Entonces, hay que ver radicalmente ese concepto, por ejemplo, en oposición a otros, ¿no? Y la sustancia, ¿no? De la parte del contenido, ¿no? Pues podría obedecer, ¿no? A, por ejemplo, al carácter ideológico que eso supone, que eso ya es un poco inalcanzable para James, pero sí en el términos en la connotación de Barthes, pues obedece mucho a que se imprimen valores, ¿no? Por ejemplo, pues qué es lo que puede generar emocionalmente eso, ¿no? Los valores, las gráficas, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Una página web porno, pues por ejemplo, ideológicamente supone en muchos casos, ¿no? Sino es que la mayoría, pues toda una condición heteropatriarcal, ¿no? De la cosificación de la mujer, ¿no? En ese sentido, pues ahí ideológicamente, pues puede generar muchas proyecciones, ¿no? Entonces, en esa vía, ¿no? Pues es más o menos como, por ejemplo, podemos mezclar, bueno, aquí yo di un ejemplo, por ejemplo, con Jameslab, ¿no? Ya, por ejemplo, mezclé, por ejemplo, Jameslab y Roland Barthes, ¿no? Con estos 4 elementos, ¿no? Que tienen que ver con expresión y contenido, y que de una perspectiva particular en Barthes, pues es la denotación, la connotación, mensajes lingüísticos, etcétera, ¿no? De hecho, incluso en el mismo Barthes, por ahí hay otros modelos, ¿no? Como el de objeto, soporte y variante, ¿no? Pero que, pues bueno, pueden ser viables, ¿no? Dentro del el objeto que está determinándose como el mensaje, ¿no? De la página web. Soporte, pues sería pues, la forma en que se articula el mensaje, y la variante, pues bueno, que nos da esa página que no nos dé otra, ¿no? Si yo lo quiero mezclar ahora sí con otras líneas que no sean estructuralistas, ¿no? Puedo ubicar, por ejemplo, la página web en una semiótica de la cultura. ¿Qué código me está aplicando, ¿no? Dentro de qué semiósfera, por ejemplo, puede estar, ¿no? La semiósfera del tema de esa página, y que ahorita, pues bueno, ustedes ya no... En esta época, de hecho, es interesante por cómo las páginas web han funcionado. Bueno, yo soy todavía de la generación que usaba GeoCities, ¿no? Y en GeoCities, pues bueno, por ejemplo, existían las páginas con anillo, ¿no? Ring, ¿no? Entonces, cuando terminabas de revisar una página, te vinculaba a otra página que fuera similar a la que estabas viendo, ¿no? Ahora, pues, lo que tienes son banners y de publicidad, etcétera, ¿no? Pero ahora, pues, todas las páginas, ¿no? Quien se hace su WordPress o Wix, ¿no? Etcétera, pues ya, como que las páginas ya, como que ya están muy imperializadas, ¿no? Muy sesgadas, ¿no? Entonces, pues ya es difícil como que ver esas conexiones liminales, ¿no? De semiósfera, ¿no? De frontera, ¿no? Pero sí puede hacerlo simbólicamente, ¿no? Pues hay otras páginas que se vinculan aquí, y ahí pues Google, por ejemplo, lo que nos puede servir es vincular, ¿no? Dice, pues meto fútbol y me van a meter, por ejemplo, páginas de noticias, etcétera, ¿no? Pero ya no páginas especializadas, ¿no? Ahí va a ser un poquito más difícil ver la semiósfera de las páginas, ¿no? Pero es una viabilidad, ¿sale? Sí, muy bien, maestro. Gracias. Ok, Samantha, ¿otra vez? Sí, profe, ahora que menciona lo de la semiósfera, entonces podemos utilizar el análisis de Yuri Lotman. Claro, claro, o sea, pues es o sea, pues es obviamente lo que hacemos cuando analizamos algo, ¿no? Pues obviamente determino mi objeto, ¿no? Y yo, pues, por ejemplo, en mi ejemplo que había dado de la semiósfera, ¿no? En la clase aquella, ¿no? Pues era lo de la tortilla, ¿no? Una tortilla, ¿no? Pues tortilla de maíz, tiene una semiósfera determinada, ¿no? En el centro del país, ¿no? De maíz, etcétera. Pero hay otros lugares donde, pues bueno, a lo mejor sigue siendo de maíz, pero más grande, ¿no? Como la Tlayuda, ¿no? O en el norte ya es la tortilla de trigo, ¿no? O sea, tiene la forma, ¿no? Pero el material es diferente, ¿no? Entonces,
y puede tener usos diferentes, ¿no? En semiósferas, ¿no? Y yo puedo usar, por ejemplo, el análisis de la semiósfera, ¿no? Pero ahí yo tendría, por ejemplo, que complementarlo con alguna otra vinculación o hacer un análisis del código, por ejemplo, Humberto Eco, ¿no? El análisis de la unidad cultural, ¿no? O sea, la palabra tortilla obedece a, bueno, me acordé un poco de la idea de la quesadilla, ¿no? Pero que quieren decir que es tortilla doblada, ¿no? Pero no tiene ninguna relación, ¿no? Pero bueno, pero bueno, se puede analizar un código cultural, ¿no? En ese sentido, o puedes mezclarlo, por ejemplo, un análisis de comida, ¿no? Puedes vincular, por ejemplo, un cartel, ¿no? Y hacer el análisis cultural del tema que está hablando, ¿no? Y en términos de semiósfera, pero analizarlo también en términos de Roland Barthes, ¿no? La idea es que hagan un análisis, tampoco se metan en Honduras, ¿no? Si por ejemplo, del tema que más me costó trabajo, ¿no? Por ejemplo, sea Heidegger, pues no, ni siquiera me meto con eso, ¿no? Es una referencia, ¿no? Hay gente a quien sí le gusta el tema de la hermenéutica y se mete por ahí, ¿no? En Honduras, ¿no? Pero en ese sentido, pues lo recomendable es que, que uno vea sus metas como alcanzables, ¿no? Ya después en una tesis, pues ya se podrá abordar un poquito más. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Pues bueno, cerramos nuestro curso, ¿no? Bueno, no oficialmente, ¿no? Pero sí de las sesiones síncronas, ¿no? Les agradezco, pues, a todos los presentes, ¿no? Alfonso Guerrero, Bruno, Isaac, Juan José Serrano, Luna Soriano, María Huerta, Oscar Palomino, Paulo César, Samantha, ¿no? Que bueno, hayan asistido. Bueno, no me faltó nadie, ¿verdad? Eh, este, Alfonso Guerrero, bueno, ya también. Entonces, pues les agradezco, bueno, también a los que hayan estado ausentes, ahorita no tengo la lista a la mano, pero les agradezco, pues bueno, su asistencia, ¿no? Es un gran esfuerzo el que han dado también, conectarse, ¿no? Asiduamente, ¿no? Sabemos que luego no todos tenemos la conexión tan idónea, ¿no? Que luego se nos va el internet, etcétera, ¿no? Digo, la verdad que, pues bueno, han sido tiempos difíciles, no es fácil, ¿no? Sobre todo, pues bueno, en condiciones de todavía pandemia, ¿no? Y que no soslayo ni pormenorizo que, pues bueno, algunos de ustedes hayan estado enfermos y que a veces hemos tenido pérdidas, ¿no? Entonces también en ese sentido es un esfuerzo doble, ¿no? Y muy loable en ese sentido seguir adelante, ¿no? Sobre todo que, pues bueno, si bien no son las clases más idóneas, ¿no? Pero pues bueno, es algo, ¿no? Y que pues bueno, ustedes de sistema abierto tienen mucho mejor comprensión de lo que es una clase, ¿no? De manera autodidacta que a veces un estudiante desescolarizado que está esperando como el Gerber, ¿no? Que ya le den todo diluido, ¿no? Entonces eso valoro, voy a estar calificando la siguiente semana trabajos, ¿no? Pendientes, chequen ahí los avisos de la plataforma, ¿no? Ahí voy a publicar la lista de calificaciones finales y pues porque, bueno, como a nosotros nos presionan para que entreguemos calificaciones antes del día 2 de julio, ¿no? Entonces, pues más o menos por esa condición, pues voy a estar más o menos presionado, ¿no? Si hay casos particulares, pues bueno, comuníquense ahí por vía la plataforma. A veces me tardo en contestar, pero o bueno, a veces espero que no se me haya ido con ustedes algún mensaje, ¿no? Pero bueno, o por el correo electrónico, que ahorita lo pongo en pantalla,
Bueno, ahorita va a aparecer aquí, pero pues bueno, finalmente, pues bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes este semestre, ¿no? Les deseo mucho éxito y pues bueno, pueden revisar mis videos posteriormente para su curso de imagen y discurso audiovisual, los que tomen esa materia. Y que, pues bueno, de alguna manera, pues si tienen alguna duda, pues a lo mejor en un correo, pues bueno, también pueden contar conmigo, ¿no? Entonces, muchas gracias, les agradezco a todos ustedes y pues bueno, estamos en contacto por la plataforma, por el correo electrónico que ya apareció aquí. Entonces, a ver si lo pongo de nuevo, para que, pues bueno, tomen nota y pues bueno, de todas maneras, pues seguimos en contacto y pues bueno, mucho ánimo con sus trabajos finales. Sé que todos están ahorita con el estrés y pues muchas gracias y hasta la próxima y pues bueno, hasta siempre y pues bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Hasta profesor. luego. Gracias, Hasta luego profesor. a todos. Cuídense mucho todos. Muchas gracias. Igualmente. A todos. Igualmente, cuídense.